No tengas hijos. Si lo haces, estás poniendo en riesgo al planeta, destruyendo el medio ambiente. Simplemente no lo hagas. Mejor disfruta de las frivolidades de la vida. En 1979 se dio la primera conferencia mundial sobre el clima por las Naciones Unidas. El año siguiente se instauró el primer panel de cambio climático. El inicio de la agenda climática, si bien pudo tener una finalidad loable, hoy se encuentra completamente distorsionada. Esta nueva ideología y parte clave de la agenda globalista busca destruir al ser humano y a la familia como la conocemos. Esta narrativa alarmista controla completamente a las élites de los países occidentales. Más pronto que tarde, el mito de la sobrepoblación se volvió dogma. La preocupación por el medio ambiente se volvió parte del ADN de cualquier persona decente. Por ejemplo, el príncipe Alberto II de Mónaco, quien tiene una fundación ambientalista con su nombre, recibió por su cumpleaños un avión privado. Tremendo regalo ecológico. O Leonardo DiCaprio, quien voló en jet privado de Cannes a Nueva York ida y vuelta para recoger un premio medioambiental. Todo un luchador. Para las élites, la protección del medio ambiente, la ecología y el desarrollo sostenible se volvieron indiscutibles. Cualquier idea que la contradiga es considerada automáticamente un discurso de odio y de ignorancia, incluso una teoría conspirativa. Sin embargo, la creencia más dañina que nace desde el alarmismo climático es el de la sobrepoblación. Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas unen esfuerzos para conseguir la cuestionable meta de disminuir la población. Por ejemplo, con la ayuda directa del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, el gobierno chino instituyó en los años 70 y 80 una política que prohibía a las mujeres tener más de un hijo. Según el Washington Post, se produjeron 53 millones de abortos forzados entre 1979 y 1984. Algunos de estos se daban en el último mes del embarazo. En este último siglo, los esfuerzos por reducir la población han funcionado. Por ejemplo, Tailandia redujo el número promedio de hijos por mujer en casi 75% en solo 2 generaciones como resultado de un programa poblacional. Solo en la última década, las tasas de fertilidad en Asia han descendido casi un 10%. En la Unión Europea, la tasa promedio de natalidad es 1.5 en la actualidad, es decir, se encuentra por debajo del 2.1 necesario para mantener la tasa de reemplazo poblacional. De acuerdo con el Centro para la Reforma Europea, en países como Alemania e Italia, esta tasa se aproxima a 1, lo que implica que cada nueva generación es un 60% más pequeña que la anterior. Campañas privadas como las de One Child, One Planet o Un Hijo, Un Planeta publicitaron en las calles de Vancouver, Canadá, gigantografías en las cuales se leía su característico eslogan y sus razones para impulsar a los canadienses a tener menos hijos: la extinción de especies, la deforestación, la crisis climática y la contaminación. Me pregunto por qué impulsan estas narrativas en Canadá, donde las mujeres en promedio tienen 1.4 hijos, y no en países como Níger, en los cuales el promedio fue 6.89. Son estos mismos países europeos y de Norteamérica que impulsan la narrativa de sobrepoblación, los cuales no dudan ni por un momento en importar a ciudadanos de otros países quienes sus índices de fertilidad es muchísimo mayor al propio, efectivamente creando un reemplazo cultural, racial y religioso en sus países. Por ejemplo, los musulmanes del Reino Unido y Francia tienen en promedio 2,9 hijos, es decir, un hijo más que los no musulmanes. Existe un círculo vicioso, o virtuoso si estás de su lado, de una agenda globalista que impulsa la disminución de la población, que encaja perfectamente con las políticas que buscan reemplazar ciertas culturas por otras. Esto sumado a las políticas de inmigración desregulada que vemos que causan tantos estragos y choques culturales en el primer mundo. ¿Será que existe un esfuerzo consciente en traer poblaciones que votarán por ciertos partidos políticos para efectivamente mantenerse en el poder? Te leo en los comentarios.